Bueno, estamos en Coronel Bogado, su gente, en los estudios de Canal 8. Hoy tenemos la importante visita del concejal departamental, nuestro compueblano Johnny Giles. Me van a decir, ¿van a hablar de política? No, vamos a estar hablando de la economía, del sustento de la familia paraguaya, del sustento de la familia de Itapúa y especialmente Coronel Bogado. Johnny estuvo de viaje, no se fue aquí a la vuelta de casa, se fue a un rincón lejano del planeta Tierra, donde muchos seguramente anhelan ir, entre ellos yo estoy lógicamente, Asia, un territorio lejano, un territorio poco conocido en otras décadas. Hoy a través de la tecnología y los gigantes aviones se puede llegar. ¿En cuántas horas, Johnny? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, don Carlos. Realmente muy contento y gracias por la invitación. Contar un poco esta experiencia importante de estar en Asia. Fueron exactamente 2 horas y media de vuelo desde Asunción hasta San Pablo. Luego San Pablo, Dubái, son 16 horas. Luego de Dubái a Pekín son 8 horas. Y prácticamente te pasas casi 2 días dentro de un avión entre las interconexiones de vuelo y cosas así. Bueno, terminás cruzando casi 9 horas el océano y bueno, es una experiencia muy. Ya estuve en Europa, me tocó, gracias a Dios, la oportunidad de estar, pero no así estar dando vueltas así, porque fue muy llamativo para mí el ver en las pantallas del avión la línea trazada que hay dentro del mapa y entender que estamos a muchísimas millas que tenemos que cruzar y la experiencia fue totalmente atípica. Porque hablaba con mi familia, hablaba con mis amigos, hablaba con gente de mi trabajo y yo cuando allá era la noche, acá era de día o nunca podíamos concertar y ahí es como uno entiende que te das cuenta que llegaste al otro lado del mundo, ¿verdad? Y una experiencia única, China excepcional, me tocó visitar 3 países. Entre ellos China, Filipinas, Indonesia, sería el sureste asiático y una experiencia realmente que marcó un antes y después en mi vida, ¿verdad? Bueno, en esos contactos que Johnny hacía con su familia, con su empresa, en la política también porque es concejal departamental, habían periodistas que le estaban siguiendo. Me emociona cuando escribías en tu plataforma que esto voy a llevar a mi pueblo natal, Coronel Bogado. ¿A qué ha ido Johnny Giles al Asia a conocer esos importantes países y qué grupo humano integró la delegación? Bueno, yo integré un importante grupo de 42 personas, que entre ellos fuimos de 3 países, Brasil, Uruguay y Paraguay. Dicho sea de paso, tuvimos una recepción excepcional por parte de la Embajada del Uruguay en China y en los otros países también, que realmente tienen una diplomacia digna de destacar. Realmente Uruguay, quedé muy sorprendido realmente cómo su embajada, su embajador, el cónsul, trabajan día y noche para su país. Y entonces me traigo tantas cosas positivas del otro lado del mundo, de cómo hacen. Y yo te digo, respondiendo un poco a tu pregunta, yo voy a una integración comercial muy importante que necesita Latinoamérica, de comenzar a entrar en los mercados asiáticos, en uno de los continentes más poblados del mundo, donde hay una necesidad de proteína gigantesca, tienen una población frondosa
y con tan solo decirte que en años atrás pudieron levantar lo que era el control de natalidad que ellos tenían, justamente por la densidad poblacional que tienen esos países. Y bueno, hoy desde América Latina entender que nosotros podemos ser potenciales productores, potenciales proveedores de alimento para ellos. Ellos nos ven así, ellos lo entienden que en Latinoamérica se produce alimento de calidad. Sí hay que entender que hay que pasar del otro lado del mundo, pero sí hoy con estas facilidades que hoy se tiene, a mí me tocó estar en uno de los puertos más importantes y el más grande del mundo, que es en Shanghái, que es una ciudad que fue construida, si bien es milenaria, pero la cara de Shanghái que hoy muestra al mundo solamente tiene 30 años. O sea, una ciudad que ellos terminan visionando como que en los próximos 10 años va a ser una de las bolsas económicas más importantes después de la de Chicago, va a terminar siendo la bolsa de Shanghái. O sea, todo lo que ellos hacen siempre dice el mejor del mundo, el segundo mejor del mundo, o sea, todo ellos lo hacen a nivel mundial, ¿verdad? Entonces ahí que creo que Latinoamérica tiene un potencial gigantesco de descubrir nuevos mercados. Ellos tienen una necesidad. Con tan solo decirte, y a mí me causaba hasta impresión y hasta una especie de comparativa en forma de burla, decía yo que ellos tienen en Tailandia tenían un consumo per cápita de 600 gramos anual. O sea, el acceso a la carne es casi nulo. Una persona en un taxi, vos le preguntabas y consume carne una vez al mes con suerte y racionado en una sola ingesta diaria, ¿verdad? O sea, ni siquiera puede ser en la cena, en el almuerzo, y para nosotros comemos asado 2 veces por semana, por decirlo así, y nos encanta, ¿verdad? Entonces, totalmente lo opuesto, porque realmente ellos tienen una necesidad, son muchísimos, y creo que Latinoamérica tiene muchísimo por entregar a ese tipo de mercado, ¿verdad? De lo que nosotros producimos aquí en Bogado, en Itapúa, en Paraguay, después de este retorno a la tierra guaraní, Johnny, después de estar en Asia, en China, en Tailandia, en Filipinas, ¿qué estás avisorando vos como joven empresario? Bueno, te digo que me llamó poderosamente la atención en varias ruedas de negocio en las que he participado. A mí me tocó exponer ante mucha gente en China principalmente, de representar a mi país, contar qué es Paraguay, porque para ellos Paraguay es como hasta desconocen muchas veces, ¿verdad? Pero sí mostrando, hablando del país, y en algo sí quiero destacar, porque también hay cosas que nosotros tenemos que contar y que muchas veces en la prensa no se termina entendiendo también la importancia de muchas cosas. Pero yo hago una gira posterior a la visita de nuestro presidente, que el presidente Santiago Peña estuvo en Singapur, y muchos de los comerciantes en la rueda de negocio fueron a donde estaba el presidente y entendieron que había un presidente que se fue a hablar de una tierra guaraní. Entonces nosotros llegar a esos lugares y es como nos emociona que alguien allá del otro lado del rincón del mundo terminó hablando. O sea, destaco más allá que hay gente que les gusta que el presidente viaje, no viaje o cosas así, pero sí es importante muchas veces salir a dar a conocer el país, lo que uno hace, porque yo creo que hasta acá no van a venir,
uno tiene que salir a buscar a ellos porque son grandes, realmente tienen un potencial gigantesco, y creo que hoy Paraguay tiene muchísimo por darle en todos los sentidos, desde arroz, carne, porque eso me llamó poderosamente la atención. Las ruedas de negocios solamente consultaban por comida. O sea, la necesidad hoy es que le pasa hoy a Indonesia, que todo lo que ellos ya están produciendo en su país, ellos ya no pueden exportar, solamente lo dejan para consumo interno de la cantidad poblacional alta que tienen. Entonces ellos producen y consumen. Y es más, hoy ya corren el riesgo de que si no importan, puedan llegar a tener hasta falta de comida, ¿verdad? Bueno, para que la gente tenga una idea, si nosotros no traemos petróleo de Venezuela o de Medio Oriente, no podemos andar en carro, en auto. Y allá, por lo que está explicando aquí Johnny, si ellos no importan, no compran carne, arroz de América, no van a comer. Es así, Johnny, ¿no? Sí, no, si bien son productores gigantescos, ¿sí? Todo, te digo que Filipinas es el cuarto productor más grande de arroz del mundo. Ellos tienen 4 millones de hectáreas sembradas, que es muy por encima de lo que Paraguay produce, ¿verdad? Siendo un país pequeño, ¿no? Siendo un país súper pequeño, pero ellos tienen algo que para mí me llamó poderosamente la atención. Ellos solamente tienen 2 estaciones, que es la estación lluviosa y la estación no lluviosa. Tienen hasta 3 cosechas al año. O sea, no tienen marcadas las estaciones del año como nosotros tenemos acá. Tienen un clima excepcional. No así China, que China es gigantesco, pero Filipinas e Indonesia tienen esa peculiaridad de tener temperaturas totalmente tropicales, porque me sorprendió mucho ver cultivos donde en una parcela había alguien cosechando y al lado sembrando. O sea, ni siquiera hay ciclos, ¿verdad? Entonces depende del aguapesa del agricultor para ver cuántas cosechas hace al año. Entonces el clima es excepcional. Sí tienen ciertas cuestiones que ellos tienen marcado, que en la época de mucha lluvia es como que las cosechas o los rines merman, pero tienen la oportunidad de tener un clima totalmente excepcional para determinados cultivos. Pero te digo, me llamó poderosamente la atención la cantidad inmensa de gente que son. O sea, nosotros vivimos relajados prácticamente acá, ellos no. Y algo también que me tocó en China, porque tenemos un concepto de que son hasta una versión mejorada del ser humano, pero ellos decían, no somos mejor que el resto del mundo. El problema es que somos demasiado, y si no somos excepcionalmente buenos dentro de la población, o terminás mirando o terminás pasando muy mal. Entonces tenés chicos desde la escuela, o sea, gente muy culta, o sea, trabajando día tras día y tras día en su preparación personal. Yo no vi aparte de la cultura que tienen, que es impecable. O sea, que quiero destacar eso, que es muy simpático, porque hasta le parece complicado a ellos entender la forma en que nosotros hablamos, porque el chino no va a entender cuando le decís vengo en un segundo. ¿Cómo volvés en un segundo? Él te cree que vos venís en un segundo, pero no, es que nosotros hablamos así. Entonces me llamó poderosamente la atención la cultura, el orden, y yo creo que ellos pudieron congeniar lo máximo en tecnología, lo máximo en innovación, porque la palabra innovación está en la retina de cada uno de ellos,
Y bueno, ese es el modelo que ellos están desde chiquitito hasta porque también hay que destacar que ellos tienen una vida bastante longeva. Ellos vos ves gente de bastante edad, y yo creo que también eso se debe a la gastronomía que ellos tienen desde muy pequeños, porque realmente cuesta, si hoy te vas allá, la comida es totalmente diferente. Johnny, ya sobre el cierre de esta brillante exposición, porque no es ningún reportaje, está participando, está explicando a la gente aquí de Bogado, de la región, también la gente que te ve por plataforma. La barrera siempre fue la política. Así, sintéticamente, hoy se abren las puertas, se nota por la misma tecnología. Ya sabemos que hay la cultura milenaria ya de siglos. Ya 100 años atrás los políticos aquí hablaban de Europa y que acá teníamos que producir alimento, pero nunca se habló de Asia. Hoy hablamos de Asia también. ¿Qué estás visorando vos desde Paraguay como joven, como empresario, como productor? Bueno, yo primeramente creo que Paraguay en años más o menos tiene que revertir cierto relacionamiento. China, hoy quien hace negocio, países que hacen negocio con China tienen un altísimo crecimiento. Es el mercado comercial más grande del mundo. Nosotros creo que estamos, para mí, a mi entender, creo que estamos haciendo algo que no nos beneficia en absoluto, que es lo de Taiwán. Porque casarse con Taiwán y olvidarse de China, la China roja o la China comunista. Así mismo, porque y yo sí te digo, si bien es comunista, pero vos le tenés un mercado, hasta quiero decir que es más capitalista que los propios Estados Unidos, porque ellos tienen en su ADN de que ellos son comerciantes, ellos entienden que ese es el camino, que necesitan producir para el resto del mundo. Ellos producen la manufactura, lo que producen, tienen mano de obra barata, y hoy yo creo que China entiende que puede ser proveedor de muchas partes del mundo, y yo creo que Paraguay está haciendo mal las cosas hoy, y no más allá de los acuerdos que se tengan con Estados Unidos, pero sí hay países, y ellos reconocían que hay países que reconocen a China, que tienen la oportunidad. Y un claro ejemplo, Uruguay. Es un proveedor nato de los mercados en Asia por su vínculo estrecho con China. Y las cuestiones bilaterales son importantes, porque uno de los puertos más grandes en Montevideo, la restauración que se está haciendo, es gracias al gobierno de China. O sea, qué migajas nosotros recibimos por querer siempre reconocer a Taiwán, y ellos y me llama muy poderosamente la atención cuando en todas las reuniones que hemos tenido, ellos siempre preguntan quién, cuándo, cómo, de dónde son, o sea, no improvisan. Y me sorprendió cuando un chino me dice: imagínate que tu país, o que mi país, reconozca Alto Paraná como un país. Eso es lo que ustedes están haciendo. Así es. Bueno, Johnny, finalmente, si salimos un poco de la economía, porque el turismo también es importante. Paraguay es un territorio inexplotado. ¿Cómo encontraste, por ejemplo, Tailandia? Allí van muchos paraguayos de turismo, porque a China cuesta entrar. Y el otro país es Tailandia. Uno es Filipinas y otro es Filipinas. A Filipinas poco, pero a Tailandia van la gente. ¿Cómo son esas zonas? Bueno, turísticamente hablando. Turísticamente hablando, hay dos Tailandia, ¿verdad? Hay Tailandia, donde digo la zona marginal, porque hay la zona que no es turista, que me tocó conocer. Realmente hay una Tailandia muy pobre, una Tailandia muy parecido hasta decir a nuestras calles de repente en la capital, y hay una Tailandia de los resorts de lujo, de las calles de lujo. O sea, ellos tienen
un negocio importantísimo que es el turismo, y reconocen y cuidan, pero un sector del país es 100% destinado a turismo, y después está la otra realidad, ¿verdad? Salir unos cuantos kilómetros recorriendo el país adentro, te das cuenta que no es todo así, porque a la hora de buscar un paquete turístico te venden las playas increíbles, es que es así, pero también yo te digo que recorriendo, pues me tocó estar tanto en Tailandia y en Filipinas, tierra adentro, encontré bastante pobreza. No así en China, pero sí en estos dos países encontré mucha densidad poblacional, pero también saliendo bastante pobreza, desorden, pero sí te digo que lo que es la explotación del turismo 100% la tienen bien clarita de que ese es el camino, y lo cuidan, ¿verdad? Pero sí te digo que hay dos polos totalmente distintos dentro de un mismo país. Gracias por estar hoy aquí, Johnny, a explicar a la gente de Bogado, la gente que nos sigue también un poco más allá por la tecnología. Y Bogado, que hoy sí vas a comenzar a aplicar algo de aquello, porque eso leí en tu Facebook o en tu Instagram, que esto yo quiero poner para Coronel Bogado, uno. Bueno, realmente primero el orden. El orden, ¿qué te digo con el orden? Con las calles. Hoy, imagínate China, hoy ese orden que tienen en la forma que lo hacen, ¿no? O sea, lo hacen tan bien. O sea, vos acá en nuestro país, en Coronel Bogado, ellos te hablan de asfalto que pueden durar 100 años, que en Paraguay no pasa. O sea, hoy, si yo tendría que decir qué falta hoy es que nosotros hagamos las cosas como tienen que ser, o sea, como nos merecemos que tienen que ser. Y yo creo que hoy Bogado tiene muchas oportunidades, muchísimas oportunidades de que podamos dar ese salto. Y yo creo que hoy más que nunca, saliendo, mirando, aprendiendo, uno tiene muchísimo por aplicar. La forma en que ellos encaran, los productores, los microproductores, cómo se organizan. Ellos trabajan de una manera muy mancomunada, y entonces logran precios excepcionales de sus productos, porque la unidad, o sea, tienen un modelo totalmente innovador que hace que su éxito también marque diferencia y hace que sean diferentes al resto del mundo, ¿verdad? Gracias, muy amable. Johnny Giles entonces puede aplicar una cosa que vio en Asia, un país milenario, y China, la más poblada del mundo, junto a India, Tailandia, un país que conocíamos que era casi solamente turismo, pero produce a gran escala. Indonesia. Indonesia. Son países asiáticos, pero de miles de años. Allí estuvo un bogadense, allí estuvo Johnny Giles, hoy vino a contarnos aquí de su experiencia. ¿Un mes más o menos estuviste? Estuve 23 días exactamente. Bueno, junto a empresarios de Brasil, de Uruguay, de Paraguay y de Paraguay. Algo grandioso. Gracias, Johnny Giles, hoy en los estudios de Canal 8 en Coronel Bogado, su gente.